Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián Osorio Victoria, soy médico radiólogo egresado del Hospital Juárez de México. Actualmente soy médico residente de la alta especialidad de imagen e intervencionismo de mama del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Cuando me invitaron a dar esta charla en este congreso, pues inicialmente fui como muy insistente de hablar de este tema, del carcinoma ductal in situ, y pues el día de hoy les voy a traer una revisión del estado de arte de este y que sepan del nuevo manejo de, del carcinoma ductal in situ. No podemos generalizar, no podemos decir que todos se operan. Sabemos que cada día la medicina, especialmente en mama, va a individualizar a cada paciente y definitivamente las cosas que más han cambiado ha sido el carcinoma ductal in situ. Entonces, por ende, la importancia de esta charla y espero que sea de mucho aprendizaje para ustedes. Empezamos con un poco de generalidades, pues el carcinoma ductal in situ se caracteriza porque hay una proliferación de células epiteliales malignas confinadas en el interior del conducto, persistiendo intacta la membrana basal, y esa va a ser la gran diferenciación entre un in situ y un invasor. El punto aquí es que es un tema bastante controversial. ¿Por qué? Porque existe una delgada línea entre la enfermedad benigna y la enfermedad maligna del carcinoma ductal in situ, con el carcinoma ductal in situ. O sea, está ahí en ese límite entre lo benigno y lo maligno, y por ende lo hace un poco controversial, y aparte lo hace un desafío en la detención, el diagnóstico y el tratamiento. Por ende aquí jugamos un rol multidisciplinario. Es un poco controversial tanto para el médico radiólogo, tanto para el patólogo que nos va a dar el reporte histopatológico, y por ende pues para el médico quirúrgico, que va a ser el que le va a ofrecer al final el tratamiento a la paciente. Existe mucha variabilidad en su diagnóstico con los patólogos. Vamos a revisar la nueva clasificación del carcinoma ductal in situ, que ya es distinta a la que normalmente nos aprendimos hace algunos años. Es un importante factor de sobrediagnóstico y sobretratamiento en los programas de atención de cáncer de mama, y la importancia de definir los nuevos avances del carcinoma ductal in situ. Los nuevos enfoques de este es la introducción de un manejo no quirúrgico, o sea, no es operar a todas las pacientes, por medio de una vigilancia activa mediante un objetivo de reducir básicamente dos cosas: el sobretratamiento, el sobrediagnóstico y brindar opciones más personalizadas para cada paciente. En esta revisión, básicamente, ¿qué vamos a hablar? Es una actualización multidisciplinaria, porque nos vamos a ir desde lo más pequeño, desde la parte histológica. Vamos a hablar de la nueva clasificación con las que nuestros patólogos deberían de reportarnos los hallazgos de carcinoma ductal in situ a nivel de la histopatología, y los factores que pueden influir en las prácticas de imagenología mamaria en el presente y en el futuro. Vamos a hablar no solamente cómo se ve por masto, por ultrasonido, vamos a hablar también por mastografía contrastada, la importancia de la resonancia magnética en carcinoma ductal in situ y cómo hacer una vigilancia activa y un seguimiento en nuestros pacientes que no les van a ofrecer un tratamiento quirúrgico, y ahí la importancia que nosotros como radiólogos pues jugamos un papel fundamental. Un poco de epidemiología, pues la detención del carcinoma ductal in situ ha ido aumentando notablemente en los últimos años. Se dice que representa entre un 25 y un 40% de los cánceres detectados por mastografía. Esto evidentemente ha ido en aumento desde la década de los 80 por la introducción de la mastografía, y pues cada día se realiza más tamizaje con esta, y pues cada día se detectan más carcinomas ductales in situ. Del 2000 al 2014, si dividiéramos la incidencia del carcinoma ductal in situ por edad, de los 20 a los 44 años representa aproximadamente el 1.3%, de los 45 a los 50 años el 0.6%, y mujeres de 65 a 69 el 0.3%. Es decir, que se presenta cada día más en mujeres más jóvenes. Las características patológicas del carcinoma ductal in situ sí que son bien importantes. Sé que esto es un poco más de los patólogos, pero nosotros como radiólogos estamos en la obligación de conocerlo, de saberlo. Si dividiéramos el grado nuclear, divide el carcinoma ductal in situ en grado alto, grado intermedio y un grado bajo. El grado nuclear es la característica discriminatoria del carcinoma ductal in situ más importante, ya que se asocia al pronóstico de la enfermedad, el riesgo de la sobreestadificación del cáncer,
para una sobreestadificación de un cáncer invasivo, si se va a recomendar un tratamiento quirúrgico, una incisión quirúrgica o no, y el método por el cual yo lo voy a vigilar activamente. ¿Listo? Sabemos que el grado nuclear también influye en las manifestaciones imagenológicas. Se dice que el 87% de los CEDIs tienen receptores de estrógenos positivos, lo cual pues es bastante importante porque no solamente va a haber una manifestación por imagen, sino que a nivel del tratamiento esto va a servir para una terapia endocrina hormonal ayudante. Los CEDIs con receptores de estrógeno positivos son los que normalmente dan manifestaciones con calcios, son los que se calcifican. De estos normalmente se pueden ver como calcificaciones lineales o calcificaciones pleomórficas. Aunque hay unos CEDIs de bajo grado que vamos a ver más adelante que se pueden manifestar como calcificaciones redondas agrupadas. Y hay un porcentaje mínimo que es casi de un 13 a un 10% que se manifiestan con receptores de estrógenos negativos y estos normalmente no dan manifestaciones con calcios. ¿Listo? La necrosis de tipo comedo se refiere a la presencia de necrosis expansiva central y se encuentra aproximadamente en un tercio de los diagnósticos del CEDIS y se asocia más comúnmente a los de alto grado. Esto sí que es bien importante y no solamente para el tema de hoy, creo que para todos los cánceres en general y los radiólogos sí que jugamos un papel importante aquí. Nosotros somos los que tomamos la biopsia, ya sea de unos calcios por estereotaxia o sea por ultrasonido de algún nódulo o alguna lesión de sospecha. Y aquí es bien importante la subinterpretación. Hay por ejemplo, en el carcinoma ductal in situ hay una delgada línea entre una hiperplasia ductal con atipia, que es una lesión de riesgo, y la subinterpretación de un CEDIS, lo cual es un desafío para el patólogo y lo cual pues es muy importante la calidad de la muestra que le llevemos nosotros o que obtengamos nosotros como radiólogos. Entonces la submuestra de las biopsias con aguja gruesa también pueden contribuir en la incertidumbre diagnóstica si no es suficiente material representativo. Y aquí es muy claro en la recomendación. Cada día se recomiendan agujas de mayor calibre. Normalmente utilizamos agujas de corte. Normalmente utilizamos agujas de 14 gauge, ya sea por Isto o sea por Magnum, lo cual es pues la tendencia es utilizar agujas de mayor calibre, agujas de 10 gauge, de 8 gauge. Hace poco estuvo en el congreso de mastología y hablaban hasta agujas de 7 gauge. Obviamente pues son agujas mucho más gruesas, mucho más grandes, van a tener una calidad de la muestra mucho más suficiente, una mejor calidad de la muestra y pues todo se va a, cada día más se va a que nosotros como radiólogos hagamos no solamente biopsias diagnósticas, sino ir a biopsias terapéuticas, ¿no? Y pues va a ser mucho más fácil llevarnos lesiones, quizás por métodos de agujas como Encore, por ejemplo, que utiliza de 10 gauge, y en nuestro servicio en el 20 de noviembre las utilizamos. Creo que ustedes también ahí en el 1 de octubre también tienen Encore y podrían llevarse perfectamente lesiones que midan de 1 a 2 centímetros y hacen no solamente una biopsia diagnóstica, sino que van a hacer una biopsia terapéutica llevándose la lesión por completo, mandándole una mejor calidad de muestra al patólogo para que nos dé un mejor diagnóstico histopatológico y obviamente esas lesiones que nos llevemos completamente con la aguja, pues tenemos que marcar el sitio donde estuvo esa lesión, ¿no? Porque pues así como nos puedan decir que es una adenosis, que es una fibrosis, que son cambios fibroquísticos, pues probablemente también nos pueden decir que es un carcinoma ductal in situ, que es un carcinoma invasor y que muy probablemente pues vaya a una resección de márgenes o a una biopsia excisional. Entonces es importante no recordar ese concepto, aquellas lesiones que nos llevemos con agujas de mayor calibre completas, utilizar un ultraclip y marcar donde dejamos o en el sitio donde estaba la lesión, porque no sabemos todavía el resultado histopatológico. Ese sería el escenario ideal, tener agujas de mayor calibre. Si no lo tenemos, ¿no? No en todos lados vamos a encontrar agujas de 10, de 8 o de 7 gauge. Probablemente las que más encontramos, con las que más biopsiamos, son las de 14 gauge, independientemente de la marca de la pistola con la que utilicemos, ¿no? Para las biopsias. Entonces aquí es bien importante recordar que cuando biopsiemos,
con agujas de 14 Gauss, que son agujas mucho más pequeñas, son agujas que van a tener un menor calibre, la muestra va a ser menor, entonces siempre dividan la lesión, y esto es independientemente para un carcinoma ductal in situ, sino para todas las lesiones de sospecha que biopsiamos. Dividan la lesión siempre en 3 tercios, en un tercio superior, un tercio medio o un tercio central y un tercio inferior. Lo mínimo y lo recomendado en las guías son 6 cilindros de muestra. ¿Listo? Cuando utilicemos agujas de 14 Gauss. Y en estas agujas de 14 Gauss, entonces vamos a dividir la lesión, como les estoy diciendo, 6, 2 de la parte superior, 2 de la parte media o la parte central y 2 de la parte inferior. Y así vamos a evitar ese submuestreo y esa subinterpretación en nuestras lesiones sospechosas. Para el carcinoma ductal in situ, como les decía, hay una delgada línea entre una hiperplasia ductal con atipia, que sabemos que hay un compromiso de menos de 2 ductos, pero para carcinoma ductal in situ tiene que tener comprometido al menos 2 ductos o más de 2 ductos. Y el tamaño que sea al menos de 2 milímetros. Hace poco tuvimos un caso en nuestro hospital donde biopsiamos unos calcios sospechosos, unos calcios pleomórficos morfológicamente y de distribución lineal, y nos reportan que hay un carcinoma ductal in situ de 1 milímetro. Y en realidad lo hablamos con la oncóloga fue y nos dijo, y en realidad dijimos, no, o sea, pues, el patólogo no nos puede reportar que hay un carcinoma ductal in situ de 1 milímetro, cuando las guías nos dicen que al menos tiene que ser 2 milímetros, es una submuestra. Los patólogos después dijeron, sí, es una muestra insuficiente y que hay que hacer, rebiopsiar a la paciente. ¿Listo? Entonces esto es bien importante porque no solamente me puede pasar de una hiperplasia ductal con atipia a un CEDIS, que creo que no habría tanto problema. ¿Por qué? Porque las hiperplasias ductales con atipia, como son lesiones de riesgo, normalmente van a biopsia excisional y muchas de estas se convierten en CEDIS. Pero ¿cuál sería el punto de yo decirle a un carcinoma ductal in situ y que sea un invasor? Entonces de ahí la importancia de tener en cuenta esto para las muestras, muchos de los que nos dedicamos a tomar biopsias de mama. Al principio hablábamos de las generalidades, ¿no? Del carcinoma ductal in situ. Entonces sabemos que el carcinoma ductal in situ es esa proliferación de células, pero están contenidas en el conducto. Y esta contención está dada por la membrana basal. Entonces aquí les traigo un claro ejemplo. Sabemos que hay diferentes tipos de células en las UDTLs, en las unidades ductolobulillares, y hay células, en un principio se hablaban solamente de las células epiteliales, que son las células más internas. Se decía que el carcinoma, las células malignas provenían de las células epiteliales. Después hablamos de las células mioepiteliales. Se decía que que las lesiones benignas venían de este tipo de células, pero hoy en día sabemos que hay tumores malignos que tienen que tienen componente tanto epitelial como mioepitelial. Y el último auge es de las membranas basales, las famosas células madre. ¿Por qué? Porque pues van a decir, bueno, porque hay cánceres invasores que comportan o se manifiestan muy distintos en cada paciente, ¿no? Entonces aquí están estudiando este tipo de células. Y sabemos que la diferencia o esa gran diferencia que nos va a dar entre un carcinoma ductal in situ y un invasor, ¿quién va a ser? Pues va a ser la famosa membrana basal. Va a ser esa barrera, el carcinoma ductal in situ, como ahí aparece en la gráfica, un conducto normal, y en un in situ va a haber una proliferación de células, pero están contenidas por esa membrana basal. No rompen esa barrera, lo cual iría hacia un invasor. Y en esa imagen que les traigo, un corte histológico, obviamente no somos patólogos, yo no soy patólogo, pero pues pueden ver cómo se ve la celularidad del conducto terminal y del acino, ¿no? Cómo se ve el tamaño normal. Porque ahorita pues les voy a mostrar la nueva clasificación recomendada por la OMS para el carcinoma ductal in situ. Entonces, en algunos años atrás, creo que muchos nos aprendimos esa clasificación, si comeda o no comeda, si tipo papilar, micropapilar, cribiforme. Eso ya no tiene una utilidad eh, como un reporte histopatológico. Eso no me va a determinar a mí una conducta. Sabemos que los reportes de carcinoma ductal in situ en la actualidad nos tienen que reportar si es de bajo grado, si es de grado intermedio y si es de alto grado. ¿Listo? Cada uno de estos va a tener una manifestación en imagen distinta. Y obviamente, con lo que les decía, no somos patólogos, no vemos todos los días laminillas, cortes histológicos,
pero sí tenemos que correlacionar esto con la imagen y es nuestro deber conocerlo por lo menos. Quizás no aprendérnoslo de memoria, pero sí conocerlo. Los de bajo grado son núcleos redondos regulares o levemente irregulares de un que están aumentados de tamaño de 2 a 3 veces más que el glóbulo rojo sin comedonecrosis. Los de grado intermedio comparten la misma similitud que los de bajo grado, son núcleos redondos regulares o levemente irregulares de hasta 2 a 3 veces el tamaño de un glóbulo rojo, pero puede haber una comedonecrosis sustancial. Y los de alto grado son los aquellos que tienen ya un pleomorfismo en sus núcleos de más de 3 veces el tamaño del glóbulo rojo, que con eso ya lo podemos categorizar en un alto grado. Que puede haber una comedonecrosis sustancial generalmente presente, pero no requerido para el diagnóstico. Bien importante. Y mire cómo pueden ver ese pleomorfismo del núcleo en la laminilla del alto grado, a diferencia de la laminilla del bajo grado y del grado intermedio. ¿Listo? Bien importante porque así nos van a llegar nuestros reportes y siempre hacer una correlación diagnóstica con nuestros hallazgos de imagen con el reporte histopatológico. Eso sí que es bien importante de realizarlo. Y aquí un claro ejemplo del submuestreo. Aquí estamos frente a un carcinoma ductal in situ, pero si yo les trajera, o más que si yo les trajera, si le mandáramos al patólogo solamente ese cuadro que está, ese recuadro negro que está ahí identificado en la imagen, en ese corte histológico, en esa foto, que es una foto micro, en esta foto histológica que les traigo, perdón, entonces pues para el patólogo nos diría, no, pues es que es una hiperplasia ductal con atipia, y pues en realidad no es una hiperplasia ductal con atipia, es un carcinoma ductal in situ, ¿listo? Lo que les digo, con este no hay tanto problema, pero quizás con otro tipo de lesiones de riesgo, sí. Entonces sí es bien importante tener en cuenta lo del submuestreo, que va a generar mayor incertidumbre, más demora en el proceso del diagnóstico de la paciente y quizás hasta desinformación de la misma paciente. La progresión de la enfermedad del CEDIS. En las lesiones puras del carcinoma ductal in situ, las células neoplásicas, lo que les digo, están contenidas por el árbol mamario, por esa membrana basal, y para que haya una progresión del carcinoma ductal in situ, pues se tiene que romper esa contención, y esa contención la llamamos membrana basal, y haber una migración de esas células tumorales al estroma. El mecanismo por el cual esto ocurre hasta el momento es muy poco conocido, pero lo que les decía, mi presentación está basada en este artículo publicado en la revista Radiology en el 2021, la cual nos comenta que hay, digamos, dos tipos de linajes, un linaje independiente y un linaje directo, y a su vez este linaje directo lo dividen en la evolución de cuello de botella y una invasión multiclonal. Los de linaje independiente, ¿qué nos dice? Es que son completamente independientes. Yo puedo tener en células de un carcinoma ductal in situ y células de un invasor adyacente, las cuales tienen una proliferación y un crecimiento independiente. No es que las células de carcinoma ductal in situ se convirtieron a un invasor, no, es que son completamente independientes, van quizás adyacente en un crecimiento y muchas veces nos llegan reportes, ¿no? Nos dicen que es un carcinoma infiltrante de tipo no especificado, nuestros reportes histopatológicos con un componente in situ, por ejemplo. Y los de linaje directo nos dicen que uno de ellos es que en algún momento, algunos años atrás, era el más aceptado, que era el de la evolución de cuello de botella. Básicamente, que dice que es que empieza a haber una proliferación, es como si cogiéramos una botella y empezáramos a llenarla de canicas o de bolitas. Vamos llenando una bolita, una bolita, una bolita, y a medida que empieza a llenarse esa botella, y va a haber un momento en que por algún factor epigenómico, esas células del carcinoma ductal in situ que estaban contenidas por esa membrana basal, fuera porque la paciente tuviera una mutación del P53, un BCA1, un BCA2, o la paciente tenía algún otro factor epigenómico, esas células se convertían en unas células de tipo infiltrante y estas iban a romper la membrana basal e iban a invadir el estroma adyacente. Esta, lo que les decía, la evolución de cuello de botella en algún momento fue la que más
valor tenía. Pero hoy en día, pues sabemos todos los avances que ha tenido, especialmente la epigenómica, y pues se sabe que puede haber una invasión multiclonal y hoy en día es la más aceptada. Esta invasión multiclonal básicamente, ¿qué me dice? Es que yo puedo tener células tanto dentro del ducto como células in situ y células infiltrantes, y adyacente a este ducto puedo tener exactamente lo mismo, células in situ y células de tipo invasor, y en algún momento una de estas dos van a romper la membrana basal y pues va a haber una invasión al estroma adyacente y pues va a ocurrir de un tipo pues mucho más agresivo. ¿Listo? Sepamos que existen estos modelos, obviamente hoy en día no se conoce exactamente por qué en algún momento, porque se dice que muchos infiltrantes o invasores en algún momento fueron un in situ, pero pues no lo sabemos, ¿no? Puede que sí o puede que no, pero pues que sepan que existen estos tres modelos. Hay una palabra clave aquí que nos tiene que llamar la atención. Creo que es muy manejado por los oncólogos médicos y los oncólogos quirúrgicos, el famoso Oncotype, que predice el riesgo de recurrencia de cáncer de mama después del tratamiento. Hace parte de las pruebas genómicas, no solamente el Oncotype, también está el MamaPrim, el PAM50, pero es bien importante conocerlo con nosotros como radiólogos. Sabemos que antes el tratamiento del cáncer de mama, pues sabemos que cada día es más individualizado por la heterogeneidad de la presentación de este tumor, y por eso hoy en día seguimos hablando de charlas, de congresos de cáncer de mama, porque no han podido combatir el cáncer de mama. O sea, la incidencia cada día es mayor. Entonces, en el Oncotype es una prueba la cual revolucionó, yo creo que cierta parte del tratamiento en las pacientes en el estudio Taylor, que ellos miran dependiendo de la edad, si es menor o mayor a 50 años, y hay un score. Dependiendo de ese score, pues te van a dar la probabilidad de recurrencia y se va a decir si se beneficia o no se beneficia de la quimioterapia. Entonces sabemos que ya no va a depender la quimioterapia solamente de si es luminal A, luminal B, HER luminal o un HER enriquecido, o si es un triple negativo y este a su vez sea un basal light o no basal light, sino que a su vez también pues va a depender de diferentes pruebas genómicas que sepamos que existen, porque muchas veces nos van a llegar a nosotros como radiólogo. Hace poco una amiga por WhatsApp me hablaba y me decía, oye, mira, tengo una familiar, le salió un Oncotype de 11 y tiene menos de 50 años. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, muchos nos puede pasar preguntarse, aunque existen, quizás leer un poco más. ¿Listo? Y ya teniendo en cuenta esta parte histopatológica, teniendo en cuenta y teniendo de ahora en adelante tener como esa imagen de cada vez que biopsiemos, de que tengo que hacer una buena biopsia, tomar de diferentes partes del nódulo, buena calidad de muestras para que no haya una subinterpretación de mi diagnóstico, y siempre lo que les digo, una correlación de la imagen con el hallazgo histopatológico. Si ustedes por imagen vieron algo feo, horrible, y no les cuadra por histopatología, pues o que se haga una segunda lectura o que se haga una segunda biopsia o ver qué pasa o estudiar muy bien a la paciente. ¿Listo? Y dependiendo ya, pues vamos a hablar al fin y al cabo de los que nos competen, ¿no? ¿Cómo son los hallazgos por imágenes? La mamografía hasta hace poco, pues es el método de detección más efectivo para el CEDIS. Hasta hace poco, porque hoy en día, pues las guías internacionales hablan que el método más sensible y específico para el carcinoma ductal in situ, que no para todos los cánceres, es la resonancia magnética. ¿Listo? Pero sabemos que la reina de reinas para el tamizaje, para la detención del cáncer de mama en general global, ya olvidándonos del CEDIS, sigue siendo la mastografía. Sabemos que por mastografía podemos ver los diferentes tipos de manifestaciones del cáncer de mama, ya sea por microcalcificaciones sospechosas, por un nódulo, por distorsión de la arquitectura, por una asimetría. Entonces es bien importante que sepan esto, ¿no? No nos equivoquemos y nos llevemos cosas o conceptos distintos. Hace poco alguien me decía, no, es que el mejor método de tamizaje es la resonancia. No, no es el mejor método. Hay diferentes casos, hay que individualizar a cada paciente.
No es lo mismo yo tener una paciente sin antecedentes de cáncer de mama, tener una paciente con un BCRA positivo y con una historia familiar o una carga familiar bastante pesada, ¿no? Que mi abuela se murió de cáncer de mama, mi tía, mi prima, mi mamá, mi hermana y pues yo, pues de qué me voy a morir, pues muy probablemente de cáncer de mama, ¿no? Entonces quizás a esa paciente le hagamos un seguimiento y quizás esa paciente sí empecemos con un seguimiento distinto a una paciente que no tenga esos factores de riesgo. Pero retomando el CEDIS, lo que les digo, el carcinoma ductal in situ, el 80% de ellos se manifiestan como calcios, con calcificaciones. ¿Cuál es el mejor método para ver calcios? Pues va a ser la mastografía. ¿Listo? El CEDIS se manifiesta, lo que les decía, el 80% de estos como calcificaciones asintomáticas. Normalmente van a ser sospechosas de malignidad, tanto por morfología como por distribución. Aproximadamente la mitad de las calcificaciones tendrán una morfología de finas pleomórficas y lineales finas ramificadas. Se pueden presentar también una distribución agrupada. Normalmente los CEDIS de alto grado son los que se manifiestan con finas pleomórficas y lineales finas ramificadas, y de ahí va como el compromiso del ducto, ¿no? Que no revientan o no rompen la membrana basal, pero sigue la proliferación de estas. Y normalmente los de bajo grado son los que se manifiestan como calcificaciones redondas agrupadas. Es más, si yo les preguntaría cuáles son los calcios que seguimos normalmente los radiólogos y que no biopsiamos, pues son las redondas agrupadas. Normalmente les damos una clasificación de un BIRTS 3. Pero esto es un tema bastante controversial. En muchísimos escenarios he tenido la oportunidad de estar en el FUCAM, en el Hospital General de México y pues en mi centro, que es el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y siempre hemos llegado a la conclusión que muchas veces podemos tener unos calcios estables. Yo puedo tener una paciente que me trae mastografías del 2019, 2020, 2021 y son unos calcios que quizás por morfología y por distribución los vea sospechosos, pero yo digo, no, pero son unos calcios que están estables, no han cambiado en tamaño, en densidad, pues los voy a seguir y no pasa nada, ¿no? O quizás, señora, usted ya eso es benigno y no tiene nada. No, creo que no. Ante la sospecha de unos calcios por morfología o por distribución, ante la sospecha, biopsiarlos. Es mejor biopsiarlos y es mejor que te digan, no, era una adenosis, y creo que si nos equivocamos, que sea a favor de la paciente, nunca en contra de nuestro paciente. Sin embargo, aunque yo les diga que los de alto grado normalmente son finas pleomórficas y lineales finas ramificadas y los de bajo grado normalmente son agrupados redondos, no por imagen yo puedo decir, ah, no, aquí estoy frente a un grado histológico alto o intermedio, no, aquí estoy frente a un grado bajo. Pues no, quizás algunos radiólogos nos creamos patólogos, pero no lo somos, y definitivamente el diagnóstico histopatológico es el que toma aquí la parada. Que depende el diagnóstico histopatológico muchas veces de nosotros, claro que sí, si hacemos una muestra de calidad y tomamos biopsias adecuadamente. De estos, de lo que les decía, los que no calcifican, el 80% se van a presentar con calcificaciones. Recordemos que las calcificaciones van a depender de si tienen estrógenos positivos y estrógenos negativos, receptores de estrógenos positivos o negativos. Los que son de receptores de estrógenos positivos normalmente son los que calcifican, y los que tienen receptores de estrógenos negativos son los que normalmente no calcifican. Entonces, si dijéramos que aproximadamente en un 10% de los 6 que no calcifican, ¿cómo se pueden presentar? Como una masa en el 67%, como una simetría focal en el 24% y como una distorsión de la arquitectura en el 15%. Y les digo una vez más, las características morfológicas de las calcificaciones y la distribución están directamente relacionadas con el grado nuclear y el estado del receptor hormonal en el caso de cada paciente. Pero no por imagen yo puedo decir estoy frente a un alto, intermedio o bajo grado. Sí o sí, eso no lo va a decir nuestro patólogo. Así a grandes rasgos, creo que muchos ya lo saben, la composición química de las microcalcificaciones antes la dividían en una tipo 1 y en unas tipo 2. Decían que tipo 1 oxalato de calcio, benignas, hidroxiapatita de calcio tipo 2 maligna. Pero esto es muy refutable. Hoy en día sabemos que tenemos lesiones invasoras e infiltrantes que pueden tener tipo 1 tipo 2. Entonces, no simplemente para que lo sepamos, pero pues y si hay una presentación por imagen entre un tipo 1 y un tipo 2, unas son más densas que otras, quizás las otras son menos densas, son aquellas que necesitemos de conos de magnificación,
Y aquí, hablando de calcios, es bien importante esto. Yo no puedo seguir calcios porque he visto eso, que siguen calcios. Claro, mastográficamente, pues sabemos que el ultra no es el mejor método para valorar calcios, la resonancia magnética no es el mejor método para valorar calcios, los vamos a seguir por mastografía, pero siempre que sigamos calcios, vamos a hacerle un control mastográfico, sea digamos en 6 meses, a la mama derecha, un ejemplo, si ahí tenemos unos calcios en el cuadrante superior externo, tercio medio, sospechosos, pero tienen que ir con su cono de magnificación. ¿Listo? Y este cono de magnificación, lo recomendado por las guías internacionales, no es lo que diga el doctor Juan o lo que diga la doctora de tal lado, no, es con evidencia, es que los conos se tienen que hacer en dos proyecciones. Recomiendan en CC y en lateral. ¿Por qué? Porque muchas veces estoy valorando microcalcificaciones que están interpuestas y en el cono de magnificación que yo le hago en CC las sigo viendo interpuestas. Y muchas veces cuando las tomo el cono en lateral ya no hay una interposición de ellas y verdaderamente puedo hacer una valoración sobre todo de su morfología. Quizás su distribución no vaya a cambiar mucho, pero sí su morfología. Y sabemos que en las calcificaciones hay valores predictivos positivos que nos van a cambiar nuestro diagnóstico y seguimiento de las pacientes. Entonces recordemos aquí, para seguimiento de los calcios, si en algún momento vamos a seguir calcios, sea en lo que estemos hablando de carcinoma ductal in situ o no, magnificaciones y siempre CC y en lateral. Aquí simplemente les traigo un ejemplo de unas microcalcificaciones sospechosas de la mama izquierda en el cuadrante superior externo, en el tercio medio. Aquí obviamente no es una mastografía, es una magnificación, es un cono de magnificación donde vemos unas calcificaciones por morfología, finas pleomórficas y por distribución lineal. Obviamente ambas tienen un valor predictivo muy alto, sospechoso de malignidad, y la paciente se lleva a biopsia por una esterotaxia y sale un carcinoma ductal in situ de alto grado. ¿Listo? Por ultrasonido. Es otro mecanismo, otro método de imagen que podemos verla. La manifestación más común por ultrasonido puede ser un nódulo hipervascular irregular, hipoecoico de orientación paralela, sin características posteriores. Puede haber un nódulo también como pseudoquístico. Eh, Esto normalmente refleja la distensión de la porción lobulillar de las unidades lobulillares ductales terminales. Y las anomalías ductales incluyen un aumento en el número de ductos por neogénesis, una aptasia ductal, un material ecogénico intraductal también se puede presentar. Es decir, que yo puedo estar frente a una aptasia ductal y puede ser un ductal in situ. Entonces, de ahí la importancia de siempre individualizar a cada paciente. A mí esta imagen en lo personal me gusta mucho porque dice que el 10% por ultra, ¿qué puedo ver? Nada. Si estoy frente a un carcinoma ductal in situ. Puedo ver calcificaciones aisladas. Para yo ver calcificaciones aisladas por ultrasonido es porque estoy frente a un grupo de calcios que normalmente va a ser muy evidente en la mastografía y de calcios de mayor tamaño. ¿Puedo ver calcificaciones intraductales? Claro que sí. Y esto sí que juega un papel fundamental, sobre todo en las lesiones no masa, que ahorita vamos a hablar un poco más adelante de ellos. Puedo ver un nódulo con componente sólido, un componente quístico, y estar frente a un carcinoma ductal in situ. Puedo ver microquistes y estar frente a un carcinoma ductal in situ. Puedo ver dilataciones ductales y estar frente a un carcinoma ductal in situ. Distorsión de la arquitectura no es lo más común, pero puede ser un carcinoma ductal in situ y las lesiones no masa. Las lesiones no masa en el BIRAT5 no hablan de las lesiones no masa. En el paper de los adelantos del BIRAT6 ya se habla de las lesiones no masa. Estamos esperando todavía la publicación de del BIRAT6, pero los artículos están desde el 2020. Se está hablando de lesiones no masa. Hay un artículo de radiografías que creo que revolucionó muchas cosas, bastante interesante, donde habla de las lesiones no masa. Y las lesiones no masa sabemos que hay que valorar ciertas cosas. Una es la distribución, si es una distribución focal, si es una distribución segmentaria, si es una distribución lineal o regional. Su ecogenicidad. Tenemos que valorar si es ecogénico, hiperecogénico o es heterogéneo y sus hallazgos asociados. Entonces ahí, por ejemplo, en la primera imagen les estoy mostrando en la imagen A, una lesión no masa de distribución focal, que si yo les diría qué ecogenicidad tiene, pues está heterogénea, predominantemente hipoecogénica, que da sombra posterior.
En la imagen siguiente es una lesión no masa, una distribución segmentaria, la cual tiene calcios dentro y se dice que aquellas lesiones no masa que se asocian a calcificaciones aumenta su valor predictivo positivo para sospecha de malignidad. Y en los hallazgos asociados vamos a, aparte de las lesiones no masa, de valorarle su distribución y su ecogenicidad, pues vamos a valorarle si tiene asociados a dilatación ductal, si está asociado a distorsión de la arquitectura, si está asociado a sombra posterior y entre otras. Creo que una de mis compañeras les va a hablar más adelante de lesiones no masa y va a haber una plática, creo que es un tema bastante interesante, pero sepan que las estadísticas hasta el momento dicen que gran parte de las lesiones no masa que biopsiamos hoy en día, casi en un 50%, son carcinoma ductal in situ, es decir, que es una manifestación muy frecuente que podemos encontrar en el ultrasonido. Aquí les traigo como un claro ejemplo de cómo podemos verlas por imagen. Es la misma paciente, es el mismo caso. Cómo podemos ver por masto unas calcificaciones finas pleomórficas de un carcinoma ductal in situ, que en la traducción ecográfica vemos una lesión no masa, focal, heterogénea, predominantemente hipoecogénica, que se alcanzan a ver ciertos focos ecogénicos, muy probablemente que corresponden a esas calcificaciones que vemos que por mastografía, y a esa paciente le hacemos una resonancia magnética y los realces no nodulares sí que juegan un papel fundamental en los carcinomas ductales in situ, porque podemos ver ese realce segmentario con ese vértice que apunta hacia el pezón en una morfología triangular, eh, característicos del carcinoma ductal in situ. Entonces mire cómo podemos hacer esa correlación en los tres diferentes métodos de imagen y estamos frente a un mismo diagnóstico. La mastografía con contraste. Esto es una herramienta útil para el diagnóstico y el tratamiento del CEDIS. Compensa las debilidades de la mastografía. ¿Por qué? Pues porque aquí le vamos a pasar contraste endovenoso a la paciente y pues vamos a ver quizás esa simetría, quizás esas microcalcificaciones o si tenemos un hallazgo, una simetría focal asociada a unas calcificaciones de sospecha y al pasarle yo medio de contraste pues voy a ver la cinética de esa lesión, si realza o no. Y pues a su vez tiene una ventaja a diferencia de la resonancia magnética, pues que sabemos que no es un mecanismo ideal para valorar las calcificaciones. En particular, la mastografía con contraste puede ser útil para definir mejor la extensión de la enfermedad mediante la identificación de un CEDIS calcificado y no calcificado y también para identificar el cáncer invasivo oculto mediante la detención de un cáncer invasivo intensificado en el contexto pues, de unas calcificaciones quizás de un carcinoma ductal in situ. Una vez más, y yo creo que esto no es solamente para el carcinoma ductal in situ, métodos ideales para valorar extensión de cáncer de mama va a ser la mastografía con contraste y la resonancia magnética. ¿Listo? Pero para tamizaje de cáncer de mama sigue siendo la reina de las reinas la mastografía, para que no se les olvide eso y se queden con ese concepto, por favor. Y aunque solo una pequeña cantidad de estudios retrospectivos, no hay muchos estudios si buscamos en la literatura, de que se haya hecho estudios retrospectivos sobre mastografía con contraste en el carcinoma ductal in situ. Hasta la fecha son muy pocos, se dice aproximadamente pueden haber estudios con ciertos pacientes o ciertos casos de carcinoma ductal in situ entre un 19 a un 35 casos, lo cual es pues muy poco en la población. Pero ¿cómo se vería un carcinoma ductal in situ con una masto contrastada? Pues veríamos realces no nodulares en el 60 al 80% y de una distribución segmentaria y una distribución lineal según el número de conductos o lóbulos afectados. ¿Listo? Entonces, esto es una particularidad que va a jugarla con la resonancia magnética. Aquí tenemos un ejemplo de una mastografía contrastada. La primera imagen, la imagen A, es la mastografía de baja energía, es la mastografía que estamos enseñados a ver, una mastografía digital. Y en la imagen B y C son mastografías con contraste, son las de alta energía. Y así como tenemos secuencias y tenemos para el realce paramagnético en la resonancia magnética, valga la redundancia, de unas curvas
o una administración al contraste temprana y tardía, pues en la mastografía con contraste también. En la imagen B, perdón, es una mastografía con contraste en una fase temprana y en la imagen C es como una fase tardía. ¿Qué vemos en la mastografía de baja energía? Que es la imagen A. Obviamente aquí lo reportamos como una asimetría. No podemos hablar de asimetría, pues porque no les traigo la mama contralateral, pero sí se ve claramente, señalado con la flecha, una imagen lineal hiperdensa, la cual nos llama la atención, ¿no es cierto? Le hacemos una mastografía con contraste y evidentemente vemos ese realce no nodular de una distribución lineal, tanto en la fase temprana como en la fase tardía, y esta paciente se lleva a biopsia y resulta un carcinoma ductal in situ de alto grado. La resonancia magnética, esto no lo digo yo, esto lo dice la evidencia, la ciencia, los estudios, que en algún momento tuve la oportunidad de dar esta charla y casi me como en vivo, pero la resonancia magnética es el método más sensible, más exacto para la detención del carcinoma ductal in situ. Se manifiesta más comúnmente como un realce no nodular y como nódulo es menos común. Se cree que la mejora del CEDIS, ¿por qué es tan sensible este método? Pues dirán ustedes por qué, porque se debe a esa permeabilidad de la membrana basal y vascular como resultado de ese gadolinio que se acumula dentro de los ductos, dando un confinamiento a los ductos galactóforos. ¿Cómo se va a manifestar? Lo va a compartir, se los dije anteriormente, con la mastografía con contraste, como un realce no nodular en el 60 al 80% de los casos, de una distribución segmentaria o lineal según el número de conductos o lóbulos afectados. Lo que les decía es el método de mayor sensibilidad para la detención del CEDIS, muchas veces hasta anticipándose para la mastografía. ¿Listo? Sobre todo los que no calcifican, porque sabemos que el 80% de la manifestación del carcinoma ductal in situ va a ser con calcificaciones. ¿Listo? Aquí les traigo un ejemplo de una resonancia magnética en cortes axiales, pero con una ponderación en T1 con contraste y en un MIP. Y esto es bien importante. Este es una paciente de nuestra unidad que la paciente tiene un carcinoma ductal infiltrante con un componente también in situ. Y aquí lo que les quiero mostrar es cómo o la importancia o la utilidad de estos métodos para valorar extensión. Y esto va a cambiar la conducta del tratamiento de la paciente. En la primera imagen, que es una ponderación en T1 con contraste, podemos ver que evidentemente hay un realce, pero lo vemos mucho más pequeño. Y miren el MIP, cómo podemos ver la extensión de ese tumor. A esa paciente ya no le podemos ofrecer una cuadrantectomía, una lupectomía, muy probablemente se va a ir de qué, es más, se fue la paciente, porque en realidad ya está operada de una mastectomía. Y no solamente vamos a ver las características del tumor, la extensión, su comportamiento, la cinética de lavado. Esta paciente tenía unas curvas tipo 3, pero aparte vemos esa neovascularización. Si ustedes ven los vasos de la mama derecha a los de la mama izquierda, completamente distinto, ¿no? Y es características de un tumor. Recuerden que yo siempre he dicho, mientras quizás unos estamos dormidos pensando, muchos están dormidos escuchándome, el tumor no duerme, se está replicando sin alguno de los pacientes que me están, o alguno de los médicos que me está escuchando, pues tengan una lesión cancerosa, pues está replicando mientras quizás ellos estén durmiendo. Entonces de ahí la importancia. Difusión, que cuando hablamos de resonancia magnética de mama, pues tenemos que hablar de la difusión. Una vez más, sabemos que las imágenes ponderadas en difusión brindan información sobre la microestructura de la lesión mamaria al medir ese movimiento de las partículas de agua o ese movimiento bromiano de las partículas de agua. Se ha encontrado o se sabe, las personas que pues interpretamos resonancia magnética de mama, sabemos que cuando hacemos el CDA, esos CDAs que son muy bajos, menores a 1.2, estamos frente a una lesión maligna. Pero para el CEDIS no hay valores tan bajos
como 1.2 para las lesiones malignas. Normalmente el CEDIS tiende a ser con unos CDA muchos mayores, muchos más altos que 1.2, pero no tan altos como el parénquima normal. Tuve la oportunidad de hacer un curso de resonancia magnética de mama con CEDIM, y en España ellos manejan un corte de 1.8 para el carcinoma ductal in situ. ¿Listo? Si ustedes van y buscan en la literatura, es muy variable, puede aparecer 1.8, 1.7, pero lo que es importante aquí y el concepto que se tienen que llevar es que normalmente sepan que no se casen con el 1.2. Ah, no, es que esa es una lesión fea, es una lesión que no me cuadra, su morfología, su cinética de lavado, pero le hago, miramos la difusión y en el CDA me aparece 1.7. Ah, no, entonces es algo benigno. No, probablemente puede ser un CEDIS. Quizás no sea un infiltrante o quizás no sea algo como nos han dicho ese concepto de menor a 1.2, quedarnos con algo maligno. Pero que sepan que el 6 normalmente tiende a ser un poco más alto y el punto de corte puede ser entre 1.7 a 1.8, pero no como la parte del estroma normal de la mama, que normalmente maneja un CDA o mucho más alto, ¿no? Hasta de 2.1, perdón, o de 2.3. Dos palabras claves que al fin y al cabo creo que es lo que yo les vengo a hablar el día de hoy, sobre diagnóstico y sobre tratamiento. Durante las últimas décadas se ha vuelto cada vez más claro que la fracción sustancial de lesiones del CEDIS afectadas o detectadas, mamográficamente progresan lentamente o son indolentes, y muchas de estas pacientes puede que nunca les vaya a manifestar un problema en su mama. Se dice que se hizo una revisión de autopsias y se encontró que entre un 5.9 y un 18% de mujeres que fallecieron por otras causas tenían un CEDIS no detectado. Pero desde el 2009, imagínense, desde el 2009, hace algunos años atrás, bastantes años atrás diría yo, y apenas hasta ahora estamos hablando de ese concepto del carcinoma ductal in situ que puede tener una alternativa al tratamiento quirúrgico, que es esa vigilancia activa y ese seguimiento. Pero desde el 2009, en la conferencia sobre el estado de la ciencia de los Institutos Nacionales de Salud, se hizo el llamado a atención para que la comunidad oncológica mamaria hubiera una reducción sobre el diagnóstico y el sobretratamiento del CEDIS, aunque eso ha sido, pues no, desde el 2009 lo dijeron, pero pues hasta el momento se dijo, pero hasta el momento pues sigue igual. ¿Listo? Entonces de ahí no hay ningún cambio, pero la importancia de esto es que sepan que hay una alternativa D. Una encuesta sobre los radiólogos coincidió que el 6 es el principal impulsor sobre el diagnóstico de cáncer de mama y proporcionó estimaciones del 30% para bajo grado y 4% para alto grado. Y el sobretratamiento resultante del 6 no progresivo puede causar daños sustanciales y reducir significativamente la calidad de vida de nuestras pacientes sin reducir la mortalidad por cáncer de mama. Porque al fin y al cabo eso es lo que buscamos, ¿no? Reducir la mortalidad de cáncer de mama. ¿Yo para qué le voy a hacer quizás una mastectomía a una paciente que nunca vaya a presentar un síntoma o una manifestación? Entonces de ahí la importancia de que sepan que hay una vigilancia activa. Yo pienso que esto no depende de nosotros como radiólogos, y no es que lo piense, estoy 100% seguro, sino que esto es un manejo multidisciplinario. No es que el oncólogo diga, no, es que yo no la voy a operar porque es que el radiólogo dice que yo la puedo seguir. No, yo creo que es un manejo multidisciplinario entre los radiólogos que nos dedicamos a valorar lesiones de cáncer de mama. El patólogo juega un papel fundamental porque él es el que nos va a decir si es de un bajo grado, un grado intermedio o un alto grado. Y los médicos oncólogos juegan un papel también fundamental. Al fin y al cabo son los que ellos van a ofrecer un tratamiento. Y que no le pase lo que hace algunos meses vi a un colega, le llegó una paciente con un CEDIS, no la operaron y la han mandado para seguimiento. Y una vez el radiólogo dijo, pero ¿cómo no lo operaron? ¿Pero por qué el oncólogo no lo operó? ¿Por qué no le quitaron su mama? Pues yo creo que deberíamos de omitir ese tipo de juzgar a nuestro colega, empezando que creo que eso está muy mal. Y dos, pues que quizás el oncólogo es el que estaba informado y está actualizado, y quizás el radiólogo obsoleto
es el que no está con la información y que no sepa que hay una alternativa de vigilancia y de seguimiento para el carcinoma ductal in situ. Desgraciadamente, debido a la gran mayoría de las pacientes reciben tratamiento quirúrgico, después del diagnóstico del 6 existen datos limitados sobre la historia natural del carcinoma ductal in situ y el alcance sobre el tratamiento de esta. Un estudio de riesgo de cáncer de mama más reciente en mujeres que no se sometieron a cirugía después del diagnóstico del 6 estimó que el riesgo de cáncer invasivo ipsilateral a 15 años era más bajo, en el orden del 10 al 20%. Y el riesgo de cáncer invasivo posterior en la misma mama parece depender según el subtipo de lesión, teniendo un riesgo reducido en las lesiones que no son de alto grado, es decir, aquellas que tienen un grado nuclear 1 o 2 y las que tienen receptores hormonales positivos. Normalmente esas pacientes se pueden dar terapia con tamoxifeno o inhibidores de aromatasa. La vigilancia activa es una estrategia de manejo alternativa del 6 que tiene como objetivo reducir el tratamiento para reducir el sobretratamiento. Bien importante esta frase con negrilla, ahí este párrafo que les puse. En lugar de cirugía inicial con posible radioterapia, la paciente se someterá a un seguimiento mamográfico estrecho, puede recibir terapia hormonal, lo que les decía anteriormente, con tamoxifeno e inhibidores de la aromatasa, y el objetivo de la vigilancia activa como estrategia de manejo es identificar a mujeres que nunca necesitarán de cirugía, a aquellas que en algún momento lo puedan requerir en una fecha posterior. Aquí simplemente quiero mostrarles que hay, lo que les decía anteriormente, no se sabe la historia natural completa o claramente del 6 porque casi todas las pacientes posteriores al diagnóstico de un carcinoma ductal in situ, independientemente que sea de bajo grado, grado intermedio o alto grado, terminan en cirugía. Pero cada día se está enfocando pues a que no haya una vigilancia activa, que se sigan estas pacientes, que no haya un sobretratamiento de estas pacientes y sepan que existen 4 ensayos multicéntricos actualmente diseñados para identificar el riesgo del 6 que va a pasar o del carcinoma ductal in situ al que se va a convertir en un invasor, porque yo creo que ese es el mayor temor, ¿no? Y es de todos, de la paciente, del oncólogo, del radiólogo, del patólogo, de todos nosotros como equipo multidisciplinario. Entonces sepan que existe el estudio COMET, que es de Estados Unidos, de USA, el estudio LORIS en Reino Unido, el estudio LOR en Países Bajos y el estudio Loretta en Japón. Hasta el momento no se han concluido estos estudios. Sepan que existen, no se dejen meter los dedos a la boca, como normalmente popularmente se dice, que no hay un estudio de evidencia, no, sí existen estudios, están en este momento estudios, no sabemos sus conclusiones finales, pero sí hay unos adelantos que se han reportado en la literatura y se los traigo para el seguimiento, pero que sepan que existen. Todos los pacientes sometidos a vigilancia activa tienen algún riesgo de progresión a cáncer invasivo y la estrecha vigilancia por imágenes, sea por mamografía, sea por mastografía contrastada, sea por resonancia magnética, ya sea cada 6 o cada 12 meses, está diseñada para detectar la progresión a cáncer invasivo lo antes posible y así mejorar cualquier cambio en el pronóstico de nuestras pacientes. ¿Qué dice o preliminar? Porque no hay unas conclusiones finales, pero sí hay unos comentarios preliminares en el estudio COMET, el estudio LOR y el estudio LORIS. Se dice que se recomienda biopsia para cualquier nuevo hallazgo sospechoso según los radiólogos. Ok, estoy siguiendo unas clasificaciones que ya las biopsié. Me dijeron que era un carcinoma ductal in situ de bajo grado. Lo estoy siguiendo. No operamos a la paciente. Pero veo una nueva masa que no la tenía antes y en el seguimiento la detecté. Una distorsión de la arquitectura. La densidad aumentó. Hubo un aumento de la extensión, un aumento de 5 milímetros en la extensión de la calcificación en el eje largo. Criterio para rebiopsiar a esa paciente. O un aumento en el eje longitudinal de la calcificación mayor al 30%. Se debe de biopsiar a esa paciente. Entonces sí que es bien importante esto, porque muchos de nosotros ni siquiera simplemente valoramos las calcificaciones y a ojo, no, pues las estoy siguiendo, yo las veo igual.
puede que usted las vea igual y puede que usted hoy esté cansado y las vea exactamente igual a la otra, o por la pereza, o por el afán, por la cantidad de pacientes que tenga. Creo que hay que ponerse a detener un poco más para valorar microcalcificaciones, magnifique, mire, valore por lo que les decía, la importancia de los conos de magnificación. Miremos la densidad, aumentó más de 5 milímetros en su eje largo o aumentó en su eje longitudinal más del 30%, pues rebiopsiamos a esta paciente. Quizás de un bajo grado pasó a un alto grado o quizás de un 6 pasó a un invasor. ¿Listo? Eso es lo que nos dice preliminarmente Comet, LOR y LORIS hasta el momento. Y creo que es una recomendación que debemos de seguir los radiólogos. Que no nos pase lo de Homero, ¿no? Pues bueno, ¿y qué hago, no? Sobre diagnóstico, sobre tratamiento, lo que les decía, esto no depende de nosotros solamente como radiólogos, esto es un equipo multidisciplinario, no va a depender de nosotros si decimos sí, sí o no, no, depende de muchos factores de individualizar a cada paciente, depende de la histología de cada paciente, depende de del seguimiento, cómo lo podemos hacer, si tenemos o no tenemos la resonancia magnética a la mano, o si no, pues con mastografía, si vimos la lesión por ultrasonido, pues por ultrasonido. Pero para concluir, la detención y el diagnóstico del tratamiento de carcinoma ductal in situ sigue siendo un desafío para los radiólogos, patólogos y cirujanos de mama por igual, especialmente en el entorno, preocupados sobre el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Este cuadrito sí que me gusta. Los radiólogos desempeñan un papel importante, yo diría fundamental, en garantizar que la inscripción y de la vigilancia activa sea más segura para nuestros pacientes, identificar cuando los pacientes pueden estar en riesgo de progresión de la enfermedad, porque ni siquiera sabemos cómo seguirlos, cómo los sigo, entonces ya sabemos, un aumento de la densidad, un aumento mayor a 5 milímetros de esos calcios que estábamos siguiendo, un aumento de su eje longitudinal mayor al 30%, veo una distorsión nueva, veo un hallazgo sospechoso, ¿no? Rebiopsia a esa paciente y vamos a ver qué está pasando, si se convirtió en un invasor si pasó de un in situ, perdón, a un invasor, o si tiene un hallazgo asociado. Y pequeñas mejoras en el diagnóstico y el manejo del CEDIS pueden tener un gran impacto positivo en nuestros pacientes dada la alta incidencia, y por tanto los radiólogos estamos en la capacidad de asumir un papel importantísimo en la exploración multidisciplinaria del carcinoma ductal in situ. Y me despido con esto en rojo: individualizar cada conducta que tomemos con cada paciente. Debemos de dejar de generalizar. Sobre todo, yo a veces digo, ¿cómo generalizan en cáncer de mama cuando el cáncer de mama es tan heterogéneo, tan distinto? Alguien hace poco me decía, el cáncer de mama no tiene palabra. Creo que sí, no tiene palabra. Se manifiesta como quiere. Muchos podemos decirnos que parece un luminal A y resulta que se ve o histopatológicamente nos dicen que es otra cosa, o muchas veces no se manifiesta como quiere, se presenta como quiere, como distorsión, como nódulo, como calcios, como engrosamiento dérmico en el caso de los inflamatorios, como un simple ganglio en los casos de los ocultos, mejor dicho, como quiera. Entonces es bien importante tener en cuenta esto, individualizar cada paciente, cada caso. No es lo mismo tener un carcinoma ductal in situ de bajo grado, de un alto grado. No es lo mismo saber que yo puedo seguir a la paciente con resonancia, con mastografía contrastada, o una mastografía convencional o con ultrasonido. ¿Listo? Entonces sería todo por mi parte. Cualquier duda, cualquier inquietud, lo que les digo, creo que es un tema bastante controversial. Ojalá esto lo escuchen no solamente los radiólogos, sino también los oncólogos, los patólogos. Y pues nada, cualquier duda, con mucho gusto estaré para responderlo. Gracias.